Vale, vamos a algo muy importante que vas a usar todo el tiempo si quieres mantener tu código limpio y modular, lo que serían las estructuras. Al final, estas te permiten agrupar variables bajo un mismo nombre y así puedes representar una habilidad, una estadística, una entrada de inventario, cualquier bloque de datos que tenga sentido como unidad. Entonces, un real, además, si la declara bien con estructuras, GenerateBody, lo que podemos hacer es usarla dentro del editor en Blueprint, en Datatable o en SafeGame, gracias a esas macros, porque lo que le hacen es indicarle al motor que tiene que utilizar todo el sistema de reflexión para ello. Entonces, antes que nada, vamos como siempre a saber o a preguntarnos qué es una estructura en C++, antes de entrar directamente en un Real Engine. A nivel técnico, es un tipo de dato compuesto, pero al final lo importante es que un Real Engine lo tratamos como un bloque reutilizable de datos con reflexión interna. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta porque la vamos a estar utilizando en diferentes entornos y lógicas. Entonces, teniendo este punto claro, la diferencia principal con una clase es que una estructura es pública por defecto, no tiene lógica compleja ni herencia virtual y sobre todo es más ligera y directa. Si vas a usarla en un real, necesitas añadir las macros de ustruct y encima tenemos que hacer el tema de GenerateBody dentro para poder activar el sistema de reflexión para el uso dentro de Blueprint. Esto al final nos permite que el motor lo entienda, lo serialice y lo exponga. Y antes de entrar en la práctica para ver cómo se crea, cómo se utiliza y cómo se manipula, sobre todo con diferentes tipos de datos, para qué sirve una estructura dentro de un real. Como hemos dicho anteriormente, al final lo que nos permite es agrupar variables relacionadas, como daño, nombre, coste, crear bloques reutilizables de configuración, exponer ajustes limpios en el editor, guardar datos persistentes para un SafeGame o un data asset, o simplemente para pasar datos de forma ordenada entre clases y funciones. Con este concepto claro, ahora lo que nos queda es la práctica. En esta clase no nos vamos ahora mismo a volver loco porque a mí lo que me interesa es que tú entiendas cómo es el flujo dinámico de trabajo con las estructuras. Como siempre digo, siempre hay tiempo para complicarse en prácticas mucho más robustas y complejas, pero eso lo veremos directamente después, porque ahora mismo lo que estamos dando son precisamente fundamentos para que tú entiendas cómo se utiliza esto. Pero no olvidéis que después de estas clases de fundamentos tendréis que entrar dentro de los cursos intermedios y el curso de los frameworks, donde ya veréis cómo esto se utiliza de manera profesional y donde ya la cosa se complica un poquito más. Pero si nosotros seguimos las prácticas, leéis el material didáctico e intentáis hacer las propias prácticas que os dejo en el material didáctico, hará que avancéis muchísimo más rápido. Con este concepto claro, vamos a empezar a ver cómo se declara y cómo se trabaja con ella. Vale, antes de meternos a crear todo esto dentro de C++, si ya viene de las clases de fundamentos de Blueprint, ya sabrás realmente cómo se crean las estructuras dentro de un real. Antes de meternos aquí, lo mejor es ir a echarle un vistazo rápido, donde no me voy a detener demasiado, pero quiero que visualices cómo se estructuran los datos. Para ello nos vamos a volver al editor. Y cuando nosotros estamos dentro, lo que tenemos que hacer dentro de nuestro Content Browser, tenemos que crearnos aquí en Blueprint, tenemos una zona donde podemos crear lo que serían las estructuras de datos. Y aquí vamos a poner la BP datos. Y dentro podemos crear todo tipo de datos con los que nosotros vamos a poder ir trabajando. Por ejemplo, vamos a crear 3. Estos al final también vamos a poder crear arrays tipo set según el tipo de datos que nosotros tengamos. Generalmente en Blueprint siempre hay ciertas limitaciones que nosotros vamos a poder, por decirlo de alguna manera, esquivarlas dentro de C++, pero esto lo veremos más adelante. Pero bueno, una vez que ya tenemos esto dentro, lo que tenemos que hacer es declarar una variable y llamar a cómo nosotros hemos llamado nuestra estructura, que sería svp, lo tenemos aquí, datos. Una vez que ya tenemos nuestra estructura, le tenemos que dar un nombre. Segundo, vamos a cambiarlo. Y una vez que compilemos y guardemos, vamos a ver que ahora los datos los tenemos aquí disponibles para poder reutilizarlos. Y lo más interesante de esto es que nosotros podemos realmente duplicar y utilizar la misma estructura para tener dos datos diferentes. Pero al final conservamos esta estructura de booleanos, números y nombres. Esto al final nos permite reutilizar esto de una manera muy útil, porque si nosotros queremos crear otro actor, podemos llamar la estructura y seguir trabajando con ella sin ningún tipo de problema. Al final, lo que más nos permite esto es tener una agrupación estructurada de datos que podemos duplicar y reorganizarla para organizar otro tipo de datos que tengan la misma estructura. Teniendo este punto en cuenta, a partir de aquí vamos a ver cómo poder hacer esto en C++, cómo se tiene que declarar y realmente cuáles son las diferencias. Quiero que tengáis en cuenta algo que hemos visto aquí. Hemos tenido que crearla fuera, luego hemos tenido que añadirla como variable y luego lo hemos tenido que poner un nombre para poder utilizarla. Acordaros de esta dinámica. Así que vamos a volver a C++ y empezamos. Vale, ya esto lo conocéis de sobra, así que ahora vamos a concentrarnos en ver cómo podríamos llegar a crear una estructura. En C++ puro, por norma general, las estructuras se crean simplemente creando ustruct y abriendo corchete. Una vez que abras esto, nosotros aquí ya podríamos, ustruct no, sería struct, exacto, aquí. Y dentro de estos corchetes, y cerrando aquí con punto y coma, nosotros ya podríamos crear todas nuestras variables. Por ejemplo, podríamos poner 2, incluso no vamos a inicializarla, simplemente vamos a poner aquí en 32 números, la vamos a dejar así. Perfecto. ¿Cuál es la problemática que nosotros tenemos aquí?
Aunque esto está correcto, es más, si compilamos, vamos a comprobar que no nos van a dar ningún tipo de error, aunque puede ser que el error que nos dé es que no la hemos inicializado, pero bueno, ahí está. Mira, vamos a inicializarla y para ello lo que tenemos que hacer es como lo que hicimos en Blueprint, es decir, coger el nombre que le hemos puesto a nuestra estructura, que también se nos olvidó colocarla, por ejemplo, f estructura, perfecto, y ahora aquí abajo vamos a poner f estructura, y vamos a poner aquí datos. Entonces lo que nosotros hemos hecho es decirle, mira, crea esta estructura con este nombre que contiene estos datos, y luego créame una variable con esta estructura de datos, y ahora si nosotros compilamos nuevamente, perfecto, vemos que ahora no tenemos ningún problema. ¿Qué pasa? Nosotros realmente podemos utilizar esto como para trabajar, pero tenemos dos problemas. Primero, no lo vamos a poder utilizar dentro de Blueprint porque no existe un sistema de reflexión que le indique al motor que utilice todos esos datos internos para poder hacerlo. Sin embargo, nosotros podremos venirnos aquí, inicializar la variable y decirle, mira, datos, ponemos aquí num y le decimos igual a 5. Perfecto. Y una vez que ya lo tenemos, lo que podemos hacer aquí es un gengine. Ahí está. Aquí. Y lo que vamos a hacer es aplicar como siempre un lex to string y dentro le vamos a poner, para poder hacerlo incluso mejor, vamos a ponerle aquí, vamos a colocar datos, no. Una vez que ya nosotros colocamos esto, lo que le estamos diciendo es que nos muestre por pantalla el contenido de datos num, que en este caso va a ser 5 porque lo hemos inicializado luego en el constructor. Una vez que ya lo tenemos hecho, compilamos. Perfecto, y si nos volvemos ahora al editor, aunque nosotros no lo estemos viendo directamente, vamos a abrir el de variables, aunque nosotros no lo estemos realmente viendo toda la lógica del contenido, nosotros realmente podemos acceder a ese contenido. Como veis aquí nos devuelve 5. Sin embargo, esto al final no es útil porque el sistema de reflexión lo que nos permite es que podamos trabajar colocando esto en estructuras, en sistemas, reutilizándolo y llamándolo a otros actores. Entonces vamos a volver a nuestro editor y vamos a trabajar realmente como debería hacerse. Vamos a eliminar todo esto. Aquí está. Y tenemos la estructura. De momento les voy a dejar cómo es esta estructura y les voy a colocar también estructura declarada 100% TPP. Vale, y ahora vamos a trabajar directamente con estructuras que realmente las podamos utilizar dentro del sistema de reflexión. Para ello esto funciona de una manera diferente. Tenemos que utilizar el ustruct y aquí poner blueprint type. Aquí ya nosotros le estamos indicando, mira, créame una estructura que sea expuesta directamente a blueprint type. Y luego lo que tenemos que hacer es lo que hicimos antes, struct, y le ponemos un nombre. Ponemos datos. Abrimos corchetes, cerramos, y ahora aquí adentro tenemos que empezar a colocar los datos. Pero aquí hay una cosa súper importante. Si se fijan, aquí en uClass, cuando nosotros creamos esta estructura para poder colocar todas nuestras variables, métodos, etcétera, colocamos un generated body. Esta macro al final de lo que se encarga de decirle al motor es, utiliza todo el sistema de reflexión, analízame todas las macros y mira a ver cómo están estructurados los datos, los métodos para poder utilizarlo. Es precisamente por eso que aquí también te va a pedir que utilices un generated body. Al final, lo que le está diciendo es que dentro de esta estructura hay unos datos y tienes unas macros que vas a tener que identificar. Entonces, si nosotros hacemos esto y ahora ponemos int32 y declaramos nuestra variable, número, ponemos aquí, ponemos fstring y ponemos apellido. Perfecto. Y una vez que ya tenemos esto hecho, le vamos a dar a crear una estructura aquí abajo. Vamos a colocar fdatos y vamos a poner ahora mismo estructura datos. Perfecto. Ahora le damos a compilar. Y parece ser que no hay ningún tipo de problema. Pero aunque nosotros hayamos puesto inicialmente aquí arriba que esto es de tipo blueprint type y hayamos seguido toda la estructura que nos dice Epic para nosotros utilizar el sistema de reflexión, hay algunos pasos que tenemos que seguir para que esto sea completamente reflexivo. Es más, si nosotros nos volvemos al editor y nos vamos a nuestra variable, nos vamos a ver que todavía pues, no lo tenemos en ningún sitio. Y tampoco vamos a poder acceder a él. Acuérdense que se llamaba estructura datos. Entonces, ahora mismo sigue sin ser reflexivo, ni esto se está comunicando con todas las macros. Entonces vamos a volver al editor y vamos a hacerlo completamente como debería ser a nivel reflexivo total. Primero que nada, tenemos que la variable que nosotros creamos para representar hasta nuestra estructura de datos, perdón, tendríamos que utilizar el uProperty, que es la macro que siempre hemos estado utilizando hasta ahora. Ponemos aquí readWrite y perfecto. Y vamos a poner estructuras. Una vez que ya hemos hecho esto, vamos a ir paso por paso. Si ya vienes de los cursos de Blueprint, todo esto ya sabrás, pero no lo sabrás cómo se declara y cómo se trabaja directamente en C++. Por eso quiero ir enseñando paso a paso cómo tenemos que hacerlo. Una vez que ya hemos aplicado la reflexión a la variable que representa nuestra estructura, en el momento en el que nosotros ahora mismo vayamos aquí, vamos a ver que ahora tenemos una categoría llamada estructura y dentro de esta estructura el problema que tenemos es que no podemos acceder a todos sus datos.
Si se fijan, no me aparece absolutamente nada y cuando intento hacer un set member para poder modificarlos tampoco tengo datos. Sin embargo, nuestra estructura sí que tenía. Eso es precisamente porque el sistema de reflexión también tienes que hacerlo de manera individual para cada uno de los contenidos que contiene la misma estructura. Entonces volvemos a nuestro editor y dentro tenemos que hacer un uProperty para cada uno de los datos que estamos trabajando. Y de esta manera esto está completamente ahora estructurado y totalmente expuesto a las macros para que Unreal pueda hacer una reflexión total sobre los mismos para enseñárnoslos en Blueprint. Entonces si ahora compilamos, y volvemos ahora a nuestro editor, ahora sí que vamos a poder comprobar que simplemente haciendo clic y desplegando vamos a poder que ya tenemos dos variables que vamos a poder utilizar. Inclusive si lo arrastramos y aplicamos un break, también nos va a dejar acceder a sus dos variables y si hacemos un set member, que es la manera de setear los valores, los activamos aquí, vamos a poder modificar esos valores dentro de nuestra estructura. Y ahora mismo es completamente reflexiva y útil. ¿Qué pasa? Si nosotros en algún momento queremos modificar algún tipo de dato en C++ o poner unos datos iniciales ya en el constructor sobre el que ya se va a basar nuestra estructura, pues os voy a enseñar ahora mismo, aunque ya lo habéis visto antes, cómo se hace con la que no era reflexiva. Vamos a nuestro editor. Es algo tan simple de la siguiente manera. Cuando nosotros ya tenemos un nombre de nuestra estructura, lo único que tenemos que hacer es llamar a eso, estructura. Aquí es, estructura de datos, y colocamos un punto. Eso es para nosotros meternos dentro de eso. Fíjate que ya nuestro IDE nos coloca las dos variables que ya tenemos disponibles dentro. Y es simplemente colocar, poner igual y aquí colocar el nombre o el tipo de contenido según el tipo de variable que sea. Entonces vamos a poner mi nombre. Y ahora lo mismo. Estructura de datos. Ahora se nos... Aquí, punto, colocamos número y aquí colocamos 10. Ahora que ya lo tenemos inicializado, ya tenemos todos los datos que nosotros queríamos, vamos a hacer un engine. Perfecto. Y aquí ahora vamos a hacer un lex to string dentro más lex to string y aquí. Perfecto. Pero lo que vamos a hacer es dentro vamos a colocar estructura datos y vamos a colocar apellido. En el otro lo mismo. Estructura datos número. Y ahora ya lo tenemos hecho. Como nuestra línea es interminable, como siempre os digo, podemos hacer lo de la colocación en vertical para tener una visual mucho más clara. Segundo, aquí, perfecto. Vamos a colocar esta coma arriba, que no me da toque, ¿vale? Un segundo. Aquí. Y aquí. Perfecto. Ahora ya lo tenemos todo colocado. Vamos a poner un comentario. Mostramos los datos de nuestra estructura. Y aquí arriba vamos a poner. Perfecto. Una vez que ya tenemos todo esto claro, vamos ahora a aplicar compilación. Perfecto. Y ahora lo que tenemos que hacer es volvernos a nuestro editor. Y ahora les voy a enseñar otro método que es muy muy útil para poder encadenar y formatear bien los textos. Pero ahora lo vemos. Ahora uno que estamos aquí, ya simplemente vemos nuestros datos y ya vemos cómo esto ya tiene los datos que nosotros hemos predispuesto dentro. Además, si nosotros nos venimos al nivel, le damos al play, ahora nos va a dar un mensaje y nos va a poner llave 10. Pero esto es a lo que yo voy. ¿Ves que nos pone llave 10 todo junto? Claramente nosotros dentro de nuestro add-on screen podríamos formatearlo. Pero vamos a hacer algo un poquito diferente de lo que hemos visto hasta ahora. Volvemos a nuestro editor y empezamos con eso. Vale. Primero lo que tenemos que hacer es aplicar lo que sería formateo por argumento. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es intentar colocar una frase compuesta y añadir estos datos dentro para cuando nosotros lo mostremos por pantalla, esto venga ya colocadito sin que nosotros tengamos que estar encadenando continuamente. Esto simplemente es una práctica, es un método más que yo os enseño, que más adelante lo podríamos llegar a utilizar para cuando debugueamos y podemos mostrar datos de manera mucho más estructurada y fácil de leer. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer en este caso es definir los argumentos. Primero tenemos que hacer f, format, named arguments. Perfecto. Y aquí ponemos args. Aquí lo que estamos haciendo es definir unos argumentos de tipo estructura, ¿vale? Que es una estructura especial para ello. Una vez que hacemos esto, vamos a colocar aquí en mayúscula para tener siempre todo bien puesto. Una vez que ya tenemos ello, ponemos args, ponemos punto, y en este caso tenemos que poner un add, porque lo que vamos a hacer es añadir un argumento. Aquí nosotros ponemos el nombre que queremos que tenga nuestro argumento, ya veremos para qué, que sería, por ejemplo, dato, o vamos a poner aquí cadena, caracteres. O mira, mejor vamos a poner el mismo nombre, vamos a poner nombre texto. Y luego lo que vamos a hacer en este caso es aplicar un lex to string a un texto. ftext. Y vamos a poner from string porque esto va a venir de un string. Y aquí vamos a hacer un lex to string. Y dentro vamos a colocar nuestra variable estructura datos. Un segundo, datos apellido. Vale, una cosa importante a esto.
Realmente deberíamos hacer todo esto si realmente lo que nosotros estamos trayendo aquí es una string. Pues claramente, si nosotros ya sabemos que lo que traemos es una string, no tenemos que hacer el lex to string. Simplemente lo que tendríamos que hacer aquí es colocar aquí, poner estructura, datos y ponemos apellido. Y esto, al ser ya una string, pues no vamos a tener este problema. Sin embargo, cuando nosotros ahora hagamos el segundo argumento, como vamos a traer un número, sí que vamos a tener que convertirlo a string y a su vez convertirlo a texto porque es lo que nos está pidiendo. Entonces aquí ponemos ahora número, ponemos coma y es aquí donde tenemos que hacer un ftext y ponemos from in, aunque realmente vamos a hacer un from string porque vamos a utilizar el lex to string para convertirlo y de esa manera es mucho más fácil para nosotros y no tenemos que estar complicándonos la vida con el tema de la conversión. Vamos a ver si no nos falta ahora mismo. A ver. Vale, nos falta el lex to string, como acabo de decir. Y aquí nosotros tenemos que encapsular nuestro número y aquí ya lo estamos convirtiendo. Una vez que ya tenemos todo esto hecho, lo que tenemos que hacer es definir al final nuestro texto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera. Nosotros hacemos una variable de tipo texto y le decimos que vamos a hacer un formateo ftext format y dentro lo que vamos a colocar ahora mismo es una estructura de cómo queremos que sea. Vamos a cerrarlo y le ponemos ftext from string y vamos a colocar dentro todo nuestro mensaje. Y aquí vamos a colocar args para que nos coloque los argumentos donde nosotros hemos dicho. Ahora tenemos que concentrarnos en colocar dentro lo que sería la frase como queremos que sea. Por ejemplo, me llamo. Y aquí es donde viene la clase. Ponemos corchetes y ponemos nombre texto. Y el número que está dentro de la estructura es, abrimos corchetes y ahora colocamos número. Parece ahora mismo una estupidez con estos dos simples datos, pero si imagínate que en algún momento tú quieres crear una estructura para tú visualizar exactamente lo que tú estás viendo cuando tienes 20 datos diferentes. Entonces lo ideal sería que tú tuvieras un formato especializado para que tú lo vieras rápido y no tuvieras que estar encadenando valores continuamente. Si tú creas una función, que ya veremos lo que son, donde tú le pases parámetros directamente relacionados con esa estructura, tú puedes siempre visualizar la información de manera estructurada y clara de manera mucho más rápida. Bueno, una vez que ya hemos hecho todo esto, ya tenemos nuestra variable de tipo texto donde hemos colocado el texto que queremos leer, pero nuestro siguiente paso debería ser enseñarlo por pantalla. Entonces hacemos un engine, add on screen. Perfecto. Mira que ya me lo tiene colocado y lo tiene todo hecho. Como nosotros al final el texto lo queremos convertir desde una string, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Fíjense, es muchísimo más sencillo hacer esto. Ahora colocamos. Tengan en cuenta que el add on screen lo que recibe es un texto. Entonces al final es mucho más fácil para nosotros hacer esto. Colocar directamente texto. ¿Por qué? Porque al final. Vale, perdón, que el OBS se me trabó. Donde estábamos ahora, Engine, ¿vale? Y aquí aplicamos el add on screen como hemos hecho siempre. Ponemos ahora mismo -1 para que no se nos sustituya el mensaje, colocamos el eso y colocamos el texto.toString. En este caso, al final lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho incontables veces, es mostrar por pantalla el texto ya formateado. Una vez que ya tenemos esto, está grabando, ¿no? Sí. Le damos a compilar. Vale, perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos al editor. Aquí nos encontramos y ahora al darle al play nos vamos a encontrar de me llamo Llave y el número que está dentro de la estructura es 10. Y hemos formateado ya el texto para que veáis lo fácil que es una vez que ya nosotros conocemos la estructura. Claramente, para evitar tener que estar codificando tanto como hemos estado haciendo, lo ideal es colocar todo esto que hemos hecho aquí dentro de una función, de un método al que nosotros le pasamos los datos que ya nosotros sabemos que le tenemos que pasar. Y de esta manera, esto siempre va a acabar estructurando los datos de una manera mucho más precisa. Vamos a comentar esto para que lo tengáis en cuenta a la hora de la práctica. Aquí vamos a colocar otro comentario y aquí lo mostramos por pantalla. Esto se lo voy a dejar así para que lo tengáis en cuenta para las prácticas y para que si en el futuro queréis hacer otra versión o lo que sea, pues ya lo tenéis en cuenta. Vamos a ver qué más nos queda por ver. En este caso, si nosotros en algún momento simplemente quisiéramos modificar cualquier tipo de dato, es tan fácil como sustituirlo según la lógica de nuestro juego. Es decir, imaginemos que lo que nosotros queremos hacer es cambiar algún tipo de dato y aquí ponemos apellido y vamos a colocar aquí ahora Ramón. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Que primero vale llave en el constructor, pero en el momento en el que empieza el juego el dato va a cambiarse. Es algo así de simple. No tiene mucha más complicación a la hora de nosotros trabajar con estructura y es precisamente por eso que son tan útiles de utilizar. Sin embargo, por ejemplo, en Blueprint tienen una pequeña complicación porque tenemos que estar utilizando el sistema de setMember, etcétera, para poder hacer este tipo de aplicación. Así que, en definitiva, una de las cosas que también podemos hacer es con una misma estructura cambiar la inicialización de datos. Por ejemplo, nosotros aquí hemos creado una estructura de tipo datos, pero nosotros podemos crear otra, podemos copiar esto que tenemos aquí y reutilizarla para que con la misma estructura de datos podamos crear otro tipo de cosas, datos personales.
Una vez que nosotros tenemos creado otra, pues es con la misma estructura, tenemos datos personales, y aquí ya colocamos apellido y colocamos Ramos. Y de esta manera, con la misma estructura, ya hemos inicializado más datos que tienen exactamente el mismo orden. Y lo mismo, datos personales, colocamos aquí número, y aquí colocamos 33. Inicializamos una segunda estructura de datos. Fíjense que este es el principio de la reutilización. Es increíblemente útil porque con una sola estructura podemos realmente argumentar y estructurar un montón de datos para un montón de situaciones diferentes, siempre y cuando la misma estructura la compartan. Por ejemplo, le voy a poner unas armas, habilidades, a lo mejor queramos la estructura habilidades, que todo va a tener siempre la misma estructura. Habilidades de hierro, de hielo, de tierra, de fuego, y cada una de esas al final nos va a servir para que nosotros podamos agrupar esos datos y reutilizarlos. Entonces aquí viene una cosa que también les iba a decir. Crear las estructuras dentro de los propios actores, a menos que sea totalmente necesario, a veces es absurdo si estas las vas a reutilizar en otros sistemas, como librerías, funciones, métodos, o las vas a utilizar en interfaces o en cualquier otro tipo de ámbito. Por eso normalmente las estructuras, como ya hemos hecho también en Blueprint, suelen crearse de manera externalizada para que tú puedas luego añadir el punto H y en ese momento reutilizarla. Ahora mismo no lo vamos a ver porque lo que quiero es que tú entiendas un poco cómo ha sido toda la estructura de creación de las mismas, pero a futuro quiero que tengas en cuenta de que sí que vamos a usar esa metodología para modularizar todavía más y reutilizar este tipo de situación. Por otro lado, quería decirte que el concepto de carga y hashing lo vamos a ver más adelante, porque ahora considero que es algo bastante más complejo de entender si no te he enseñado otro tipo de cosas antes. Pero volveremos a retomar esto en cursos intermedios, pero ya teniendo conceptos mucho más avanzados. En definitiva, al final las estructuras son una herramienta brutal para mantener el código limpio, ordenado y escalable. Ya lo hemos visto cómo podemos agrupar muchísimos datos y utilizar siempre la misma estructura. Crear 2 o 3 estructuras personalizadas para el proyecto, no copiar. Y siempre piensa que tu juego al final los datos siempre se van a repetir. Pues piensa en una estructura de cómo puedes organizarlo para que puedas usarlo con cabeza. Y tengo que decirles que luego esto vamos a empezar a mezclarlo con otros conceptos que hemos visto más atrás. Por ejemplo, crear array de estructuras, crear mapas de estructuras o set de estructuras. Veremos cómo donde con nosotros coloquemos la estructura vamos a necesitar conceptos mucho más avanzados. Por ejemplo, en el mapa, si nosotros intentamos colocar una estructura en la clave, no vamos a poder en Blueprint porque lo tiene completamente bloqueado. Y veremos cómo podemos saltarnos ese bloqueo en C++, pero ya esto es algo mucho más complejo. De todas formas, por esta clase yo creo que ya es todo para que no se nos haga mucho más larga, que ya vamos casi media hora. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.